En este video voy a explicar de manera sencilla la estrategia PO3, también conocida como Power of Three, que es justamente una de las primeras bases dentro del programa o del curso intensivo que tenemos dentro de la comunidad. La idea es que este video sea práctico y fácil de entender. Voy a desglosar paso a paso cómo funciona PO3, cuáles son sus conceptos principales y cómo lo aplicamos en el mercado real. Además, te voy a mostrar un ejemplo de un trade que tomamos con los estudiantes para que veas cómo se ve todo esto ya aplicado en el gráfico. Para empezar, ¿qué es Power of Three? PO3, o también conocido como Power of Three, básicamente se basa o se apoya en los conceptos de AMD, que son muy conocidos, de acumulación, manipulación y distribución, que esas son tres fases que se repiten todos los días constantemente en el mercado. Y cuando se aprende a identificar correctamente, literalmente podemos ver cómo el precio se mueve como un libro abierto. Como se puede ver en la ilustración, la fase de acumulación es cuando está en rango, una manipulación, una ruptura de ese rango, y la distribución es cuando el precio se va hacia la dirección correcta de ese día. Pero desglosemos poco a poco cada una de estas fases. Para empezar, la fase A, la acumulación. Primero tenemos esta fase principal y es súper fácil de identificar, ya que el precio se mueve lento, en rango, con velas pequeñas, aparecen mechas largas y comúnmente se puede ver igualdades de altos e igualdades de bajos, y mayormente pasa durante la sesión de Tokio o Asia, ya que en esos momentos hay menor volumen, hay un volumen muy bajo. En pocas palabras, es el mercado respirando, preparando liquidez para el movimiento real. Aquí el precio está cazando liquidez interna, marcando soportes y resistencias dentro del rango, por lo que es muy probable que no haya una dirección clara, simplemente se mantiene lateral, como se puede ver en la ilustración. El precio se mantiene oscilando dentro del rango y no tiene una dirección clara. Los máximos son iguales y los mínimos de la misma manera. El objetivo de esto es crear la liquidez suficiente antes de la ruptura verdadera. Posteriormente pasamos a la siguiente fase, que es la fase M, la manipulación. Y este es el movimiento más peligroso, pues esta fase es donde el mercado hace un movimiento rápido, engañoso y donde la mayoría de los traders retail caen. Y aquí es donde el precio, para empezar, rompe el rango de acumulación que formó anteriormente de una forma falsa, hace un barrido de liquidez por arriba o por debajo activando stops y también hace una inducción de liquidez de traders que entran en una dirección equivocada, que creen que si el precio rompió hacia abajo, creen que el precio se va a ir en esa dirección, pero en realidad no es así, ya que después hace una reversión rápida. El precio vuelve en contra de las posiciones y termina llevándole los stop loss. Por ello, una clave es no perseguir la ruptura inicial, sino que esperar una confirmación de la verdadera dirección. Como se puede ver en el ejemplo de la ilustración, podemos ver una fase de acumulación marcada con los máximos y mínimos iguales, y posteriormente una fase de manipulación, ya que el precio rompió el rango anterior con fuerza, pero así como rompió, también se dio la vuelta. Por lo tanto, es típico de que el precio rompa fuerte en una dirección, pero de repente se devuelve con la misma fuerza. ¿Por qué? Porque esta es una ruptura falsa, no es el movimiento real. Y finalmente, llegamos a la fase D, la distribución, que es el movimiento real del día. En pocas palabras, es el movimiento correcto al cual el precio piensa dirigirse. Esta fase ya es direccional, contiene un mayor volumen y tiene una intención más clara. Si la tendencia institucional del día es alcista, pues se ve una distribución al alza. Por el contrario, si es bajista, encontramos una distribución a la baja. Aquí es donde se van por los objetivos institucionales, como liquidez externa, como son los máximos o mínimos del día, order blocks, FBGs o imbalances, etc. Muchos traders se quedan atrapados en la manipulación, pero la estrategia PO3 te enseña a identificar cuándo empieza la distribución real para entrar en el momento correcto. Y es lo que se ve en la imagen.
Primero está la fase de acumulación, la manipulación, donde muchos creen que la dirección del día va a ser bajista, pero que resulta que el precio se da la vuelta solamente para engañarlos, manipularlos, y se va en la dirección contraria, llevándose la liquidez de los máximos anteriores y pues formando una fase de distribución muy bonita. Ahora te resumo el Power of Three en 8 pasos para que lo puedas aplicar de forma práctica. Para empezar, debemos marcar los máximos y mínimos de cada sesión, como Asia, Londres y Nueva York. Te resumo PO3, Power of Three, en 8 pasos para que los puedas aplicar de forma práctica y sencilla. Para empezar, tenemos que marcar los máximos y mínimos de cada sesión, identificar los rangos de Asia, Londres y Nueva York. Para después, dentro de esos rangos, poder identificar una zona de acumulación. Buscar cuando el rango está lento, cuando el precio está lento y el precio también consolida. Posteriormente a eso, tenemos que esperar la manipulación. Ya hemos identificado una acumulación, entonces la siguiente fase que sigue es la manipulación. Para ello debemos esperar una ruptura rápida con una toma de liquidez. También es importante que en el paso 4 podamos identificar un PD array en una temporalidad mayor para ver si la manipulación rechaza una de esas zonas. Puede ser un order block, un FBG, imbalance, etcétera, que esté alineado con la estructura mayor. Una vez encontramos una manipulación, para poder confirmarlo, vamos a buscar una divergencia con un SMT. Y ya nos prepararemos para la entrada, que para confirmar la entrada tenemos que buscar o esperar que nos dé un CISD, que nos va a ayudar a poder tener una entrada más precisa. Y al momento de ejecutar la entrada buscamos un ratio riesgo-beneficio 1:2 con objetivos en tomas de liquidez siguientes como los que ya vimos. Puede ser un altos, bajos, FBGs, order block, etc. Y una regla muy importante es mover break-even en la primera toma de liquidez que nosotros veamos, para así proteger nuestra operación. Ahora sí, vamos a ir al gráfico para ver un ejemplo real de cómo tomamos un trade aplicando esta estrategia dentro del curso intensivo. Y si quieres aprender la estrategia completa paso a paso con más ejemplos, con acompañamiento, te dejo la invitación para unirte a la comunidad en la descripción. Ok, ahora ya estamos en el gráfico, en el par euro-dólar en una temporalidad de 5 minutos. Como dijimos anteriormente, en el paso a paso de la estrategia, tenemos que marcar los mínimos y máximos de las sesiones anteriores. Podemos usar un indicador o hacerlo manualmente, que no es nada complicado. Posteriormente tenemos que esperar a que el precio forme una acumulación, que es donde el precio se mueve en rango de forma lateral y hace una igualdad de altos y bajos. Por ejemplo, aquí tenemos una zona muy evidente de acumulación, la marcamos, y ahora lo que esperamos es que el precio forme una manipulación. Recordemos, primero una zona de acumulación y después esperar que el precio rompa por alguno de estos lados y forme una zona de manipulación. Y ahí tenemos una zona de manipulación. ¿Cómo identificamos que es una zona de manipulación? Pues el precio tiene que devolverse en cuanto toque un PD array de una temporalidad mayor. Veamos. Para esto tenemos que empezar a identificar un PD array en una temporalidad mayor, por ejemplo, en 15 minutos. En 15 minutos podemos encontrar un FBG dentro de esta zona. Entonces este sería nuestro PD array. Esperamos que el precio rechace esa zona y se dé la vuelta tal y como lo vimos en los ejemplos anteriores. Dejamos a 5 minutos y esperamos que el precio haga un rechazo. Y lo estamos viendo claramente, que el precio está rechazando esta zona y por lo tanto podemos determinar que esta es una fase de manipulación. Muchos traders creyeron que esta era una fase de distribución y metieron ventas cuando el precio en realidad se va a ir a un lado contrario. Entonces ahora ya podemos buscar nuestra entrada. ¿Cómo buscamos nuestra entrada? Pues con un CISD. Les recuerdo que en el curso explicamos de forma más detallada cada paso y cada concepto. Este sería nuestro CISD, que es prácticamente en las últimas dos velas iguales
el precio rompe, esperamos que cierre por encima y podemos tomar nuestra entrada. Una vez el precio haga esto, buscamos nuestra entrada con un ratio riesgo-beneficio 1:2, ponemos nuestro stop loss en el mínimo anterior y como take profit podemos buscar las tomas de liquidez externas, pero nosotros buscamos un ratio riesgo-beneficio mínimo de 1:2, así que vamos a buscar un 1:2. Bueno, ahí estaría nuestro ratio 1:2. Entonces lo único que sería dejar correr, y también tendríamos que buscar un SMT. ¿Cómo buscaremos un SMT para poder determinar que esta es una manipulación correcta y se va a ir al lado contrario? Pues muy sencillo. Tenemos que buscar nuestro par correlacionado, en este caso para el euro dólar sería la libra esterlina, y buscar un SMT, una divergencia, una diferencia entre esos precios. Y por acá puedo ver uno muy claro. Por ejemplo, este que está acá. ¿Qué está sucediendo? El euro dólar hizo un mínimo en esta zona y después hizo un mínimo más bajo que el anterior. Es muy evidente. Pero ¿qué sucede en la libra esterlina? En la misma temporalidad podemos ver que la libra esterlina hizo un mínimo igual que el euro dólar, pero después hizo un mínimo más alto que el anterior. No hizo un mínimo más bajo. Es muy evidente lo que podemos notar en esta zona. Entonces, una vez confirmado esto, podemos dejar correr nuestra operación y esperar a que toque uno de nuestros puntos de liquidez y para poder colocar break even. Vamos a ver qué sucede. Y ahí está. Una vez el precio toca nuestro primer punto de liquidez, nuestra primera toma de liquidez, movemos nuestro stop loss a precio de entrada para poder proteger nuestra operación, y si el precio se revierta pues ya no perderemos. Y como vemos, aún así el precio fue por nuestro 1:2. Fue muy bueno. Dejemos correr a ver qué sucede. Incluso siguió subiendo mucho más. Pero pues bueno, la estrategia es muy sencilla. ¿Dónde estuvo la fase de acumulación? Acá. La fase de manipulación, acá. La distribución, a la alza. Fue muy sencillo de identificar y es muy sencillo de aplicar. Les recuerdo, si quieren aprender esta estrategia completa, en el curso que tenemos en la comunidad pueden encontrar más información. Les recuerdo que si quieren aprender esta estrategia completa de forma más detallada y clara, con sesiones en vivo por Zoom, en la comunidad pueden solicitar más información. Y algo que se me estaba pasando a mostrarles, lo estoy grabando nuevamente, una disculpa, es de que también nosotros tenemos un indicador, el cual si lo activamos nos arroja señales, por ejemplo, de compras con su precio de entrada, stop loss y 3 niveles de take profit diferentes. Si nosotros hubiéramos querido tomar una entrada con el Power of 3 y usando este indicador, pues hubiéramos puesto nuestro stop loss donde el indicador nos dice y colocar nuestro take profit en una de esas zonas, por ejemplo el take profit 3 que el indicador nos dice. Y si hubiéramos dejado correr, fíjense qué es lo que pasa. Y si hubiéramos dejado correr, fíjense qué es lo que sucede. El precio va a tocar hasta el último take profit que el indicador nos marca. Así que es una muy buena herramienta para usar, que también si lo quieren probar estamos dando 7 días gratuitos de acceso en la comunidad.